Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, les habla Marcelo Garzón. En esta oportunidad vamos a hacer una serie de videotutoriales para aprender a manejar el correo electrónico de Gmail. Para los que todavía no tienen un correo electrónico, aquí les dejo el enlace para que puedan ir y ver el video tutorial donde les enseño a crearlo desde cero. Muy bien, para abrir sesión en Gmail simplemente nos vamos a una página web y vamos a escribir Gmail. Vamos a seleccionar la primera opción. Vamos a ir a la opción donde nos dice en este menú acceder en la parte de arriba. Y acá vamos a escribir el correo que previamente habíamos creado. Vamos a darle en siguiente. Y vamos a escribir la contraseña que le asignamos al correo. Vamos a darle siguiente. Y ahora ya tenemos abierto nuestro correo de Gmail. Muy bien, una vez que abrimos Gmail, nos abre esta pantalla que es el menú. En esta parte de acá tenemos tres rayitas que es el menú principal donde vamos a encontrar todas las opciones de navegación. Encontramos el botón de redactar, que es para poder escribir un correo o enviar archivos a otro correo. Luego encontramos los archivos recibidos de la bandeja principal, que se derivan en los mensajes principales, las promociones, lo social de las redes sociales y las notificaciones, y por último los foros. Volvemos al menú principal y podemos navegar también en los enviados, los archivos que hemos enviado, los borradores que son solamente archivos que quedaron pendientes, y el spam, que es un correo que lo llaman basura, son correos electrónicos que de pronto no hemos pedido y nos llegan a nuestros correos y no tienen mucha relevancia. Categorías, que es el social y las notificaciones, y también tenemos un botón que dice más, en donde podemos encontrar otras opciones como destacados, pospuestos, importantes, chats, programados, y también encontramos la papelera, que es donde van a parar todos los mensajes que nosotros hemos eliminado. Debemos recordar que cuando los eliminamos permanecen en esta carpeta más o menos 30 días, después desaparecen definitivamente. Y tenemos acá las etiquetas, que son simplemente carpetas que nosotros creamos personalizadas para guardar correos importantes o archivos dentro del mismo Gmail. Muy bien, regresamos al principio y aquí encontramos el cuerpo del correo electrónico. Acá es donde van a llegar todos los mensajes, y por ejemplo si queremos abrir un correo electrónico simplemente nos posicionamos sobre él y le damos clic. Acá encontramos los archivos o lo que la persona nos está enviando. Si nosotros queremos borrar este mensaje simplemente le vamos a dar en borrar. Y si vamos a la papelera de reciclaje, recuerde que estaban en más, papelera, vemos que está acá. Lo podemos recuperar antes de 30 días. Después de 30 días desaparecerá completamente. Vamos a seleccionarlo en este cuadrito, vamos a darle clic derecho y para recuperarlo vamos a decirle que lo vamos a mover a recibidos. Vamos al menú principal, en recibidos, y vemos que volvió a aparecer acá. Si quiero colocarlo en una etiqueta especial, simplemente me voy a las etiquetas y selecciono a la cual quiero llevarlo. Desaparece de recibidos y va directamente a la etiqueta que nosotros hemos creado. Si quiero devolverme, simplemente le doy en esta flechita y voy a seleccionar cualquiera. Voy a seleccionar este de Postgrados Pereira. Vemos que tiene imágenes y que tiene un archivo PDF. Para yo poder descargar este archivo PDF, voy a darle aquí en esta flechita, paso el mouse por encima y le doy descargar. Selecciono una carpeta en especial para descargarla, voy a ir a descargas y voy a crear una nueva carpeta. Voy a darle en nueva carpeta y le voy a colocar documentos de Gmail. Le doy enter, abro la carpeta. Si deseo cambiarle el nombre a este archivo, simplemente lo selecciono y le cambio el nombre. Voy a colocarle personas naturales. Y le doy guardar. Aquí aparece el archivo, lo puedo
seleccionar y abrir de una vez, pero si quiero saber dónde está, simplemente le doy clic a esta flechita y le digo mostrar en carpeta. O también puedo abrir una carpeta, clic derecho, explorador de archivos, y voy a descargas, y acá está la carpeta que creamos. Acá encontramos el archivo y lo podemos abrir. Muy bien, entonces en este menú de arriba encontramos esta opción que es archivar, que es simplemente guardar un correo electrónico en el archivo. Esta opción es denunciar como spam, o sea que vamos a llevarlo a correos no deseados. Como lo habíamos recordado antes, era para borrar los archivos. Con esta opción podemos decirle que lo podemos marcar como no leído para tenerlo en cuenta más adelante. Esta opción es para posponer los mensajes. Esta opción de acá es para agregarlo a un task o a una tarea. Si le damos clic, nos queda pendiente en esta parte de acá. Luego viene esta opción que es mover el correo electrónico hacia una etiqueta de las que habíamos agregado en esta parte de acá, en este menú. Y también cumpliría la misma función para moverlo allá en una sería para mover en una carpeta específica y para llevarlo de una vez directamente. Se nos habilita también estos botoncitos que es el más, y nos aparecen estas otras opciones: marcar como no leído, marcar como no importante, destacar con estrella, crear evento, filtrar mensajes como estos y silenciar. Muy bien, por esta parte tenemos ya el cuerpo y estas opciones que tenemos en la parte de arriba. Ahora vamos a ver este menú. En esta parte tenemos un botón de asistencia para poder buscar cosas que queremos preguntar al mismo Gmail. Acá tenemos la tuerquita de configuración, podemos cambiarle el diseño, el fondo y cómo podemos ver nuestros mensajes. Más adelante podremos aprender esta configuración. Luego tenemos aquí este botón que es muy importante, que es el enlace que tenemos nosotros con la cuenta con los demás dispositivos de Android. En esta parte podemos ver la cuenta con todas las características. Está enlazado con Gmail, está enlazado también con la tienda o el perfil virtual, Google Maps, también está enlazado con YouTube porque es la misma cuenta de Gmail, la Play Store, las noticias, el mismo correo, Meet, que es la opción para poder hacer videollamadas, las fotos que puedes enlazar con tu cuenta y con tus dispositivos como Android, los celulares, los computadores o las tablets. Estos se pueden configurar que cada vez que tomes fotos se puedan guardar en un almacenamiento en la nube, o sea que pueden quedar en el internet y verlos desde cualquier dispositivo, siempre y cuando tengan la contraseña para poder ingresar al correo. Tenemos el chat y los contactos que se pueden sincronizar con la cuenta. Drive, que es el almacenamiento en la nube, en el momento está dando 15 GB de almacenamiento gratis en la nube. Puedes pagar y obtener un poco más de almacenamiento. El calendario, tenemos el traductor también normal de Google y estas otras dos opciones que es el centro de anuncios y el shopping, que es la tienda virtual. Muy bien amigos, espero que se animen a hacer este curso de Gmail para que aprendan a recibir correos, enviar archivos, redactar documentos para poderlos enviar y tener un buen manejo de este espectacular correo electrónico. Recuerden visitar mi canal Marcelo Garzón Tutoriales, clases, tips y trucos de sistemas, computación e informática. Para las personas que no están suscritas, les pido por favor que se suscriban, den like y hagan los cursos que tengo en mi canal para así poder subir más contenido como este educativo constantemente. Recuerden amigos que les habló Marcelo Garzón, que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.